Hola amantes del terror, soy Carlos Mendoza, y estoy emocionado de darles la bienvenida a este rincón virtual donde la magia de las palabras cobra vida. Antes de sumergirnos en el intrigante relato que les tengo preparado, quiero agradecerles por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que valora la maravilla de las historias. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de nuestros futuros videos. Además, no olviden darle un gran like a este video, si están listos para descubrir un misterio que ha permanecido oculto en una pequeña biblioteca del Centro Histórico de Guadalajara. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos impulsa a seguir compartiendo historias únicas. Ahora, quiero que se sumerjan en un mundo lleno de misterio y descubrimientos inesperados. Imaginen una pequeña biblioteca, justo al lado del Callejón del Diablo, repleta de libros antiguos y raros. Pero lo que nadie podía sospechar es que entre esas páginas se esconde un secreto que cambiará todo. Don Manuel, el apasionado bibliotecario, siempre en la búsqueda de rarezas para enriquecer su colección, encontró un día un libro antiguo encuadernado en cuero oscuro. Sin título en la portada, solo extraños símbolos que despiertan la curiosidad y la intriga. ¿Qué misterios aguardan en esas páginas? ¿Cómo cambiará este descubrimiento la vida en el Centro Histórico de Guadalajara? Prepárense para una experiencia única y acompáñenos en este viaje literario. Pero antes, no olviden suscribirse, darle like, comentar sus teorías y compartir este video para que más aventureros se unan a este fascinante descubrimiento. Están a punto de embarcarse en una historia que los dejará sin aliento. Comencemos. En una pequeña biblioteca en el Centro Histórico de Guadalajara, justo al lado del Callejón del Diablo. El lugar estaba lleno de libros antiguos y raros, pero nadie imaginaba que entre ellos se escondía un libro que cambiaría todo. Don Manuel, el bibliotecario, era un hombre apasionado por la lectura y siempre estaba en busca de rarezas para añadir a la colección. Un día, mientras exploraba una tienda en el callejón, encontró un libro antiguo encuadernado en cuero oscuro. No había título en la portada, solo extraños símbolos. Intrigado, don Manuel llevó el libro a la biblioteca y decidió abrirlo. Al hacerlo, una extraña energía llenó la habitación. En poco tiempo, la biblioteca se transformó en un lugar oscuro y siniestro. Los libros cobraron vida, emitiendo sombras y sonidos inusuales. Los visitantes comenzaron a sentir una presencia inquietante. Un grupo de valientes, entre ellos un estudiante de literatura y una profesora de historia, decidieron explorar la biblioteca en busca de respuestas. A medida que se adentraban, las luces parpadeaban y extraños susurros llenaban el aire. Descubrieron que el libro sin título poseía historias de personas que habían sufrido tragedias inexplicables después de leerlo. El grupo se dio cuenta de que debían cerrar el libro para restaurar la normalidad. Pero el desafío estaba en encontrar la manera de hacerlo sin caer víctimas de las historias que el libro contaba. La tensión aumentaba a medida que enfrentaban eventos sobrenaturales. Puertas que se cerraban solas, sombras que se movían y la sensación constante de ser observados. Cada página del libro revelaba más detalles oscuros sobre el pasado de la ciudad y las almas atrapadas en él. El desenlace se mantenía incierto, pero la necesidad de cerrar el libro maldito se volvía más urgente con cada paso que daban en ese rincón de pesadilla en el Centro Histórico de Guadalajara. La tensión en la biblioteca creció con cada página que exploraba. En un rincón oscuro, descubrieron un diario desgastado que detallaba los horrores vividos por aquellos que habían leído el libro en el pasado. Las historias eran perturbadoras y parecían conectar eventos pasados con su presente. Mientras se sumergían en la lectura, el sonido de pasos resonaba en los estrechos pasillos. Las sombras se movían a su alrededor, y la temperatura descendía de manera inquietante. La profesora de historia, María, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que algo los estaba observando. De repente, una puerta se cerró con fuerza detrás de ellos, dejándolos atrapados en la oscuridad. Las luces parpadeaban, y el grupo se perdió entre los estantes temblando de miedo. Mientras intentaban encontrar una salida, los libros volaban de los estantes y caían al suelo, como si la misma biblioteca estuviera enojada por su intrusión. Cada página del libro sin título que sostenía don Manuel parecía cobrar vida, susurrando historias de tragedias y maldiciones. Un estruendo resonó por la biblioteca, y de entre las sombras emergió una figura difusa. No tenían certeza de qué era, pero su presencia generaba una sensación de terror indescriptible. El estudiante de literatura, Javier, intentó hablar, pero solo logró emitir un susurro entrecortado. María, la profesora, recordó las historias del diario y advirtió que aquellos que leían el libro estaban destinados a revivir las desgracias descritas en sus páginas. El grupo se aferró a la esperanza de encontrar la clave para cerrar el libro y liberar a la biblioteca de su oscuro influjo.
A medida que avanzaban, las sombras se volvían más densas, y los murmullos se intensificaban. Cada pasillo se volvía un laberinto de pesadillas, y la única salida parecía estar al final del libro maldito. Don Manuel, a pesar de su experiencia, temblaba mientras pasaba las páginas con manos temblorosas. Cada palabra parecía tallarse en su mente, provocando imágenes aterradoras que se mezclaban con la realidad. El grupo estaba atrapado en una encrucijada entre el deseo de cerrar el libro y el temor de enfrentar las consecuencias de lo que podrían descubrir. La figura sombría los observaba desde la penumbra, su presencia anunciando un mal ancestral que buscaba liberarse. El suspenso colgaba en el aire mientras la historia en la biblioteca se desenvolvía, y el grupo se acercaba al corazón del misterio. ¿Lograrán cerrar el libro maldito y liberar a la biblioteca de su oscuro destino? La respuesta permanece en las páginas que aguardan su exploración. María y Javier regresaron a sus hogares, tratando de dejar atrás la extraña experiencia en la biblioteca. Sin embargo, algo siniestro los esperaba. Al entrar a su casa, María notó sombras moviéndose en las esquinas de su sala. Javier, por su parte, sintió un frío penetrante en su habitación, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. A medida que los días pasaban, las sombras se volvieron más persistentes. María y Javier compartieron sus experiencias, y ambos coincidieron en que algo oscuro los estaba siguiendo desde la biblioteca. Cada vez que cerraban los ojos, veían destellos de figuras sombrías y escuchaban susurros indescifrables. Don Manuel, por otro lado, se enfrentaba a consecuencias aún más graves. Durante una noche de insomnio, cayó en la tentación de leer más profundamente el libro maldito. En un momento de desesperación, pronunció palabras que no comprendía, liberando una fuerza oscura que yacía entre las páginas. El ambiente se volvió denso, como si la misma oscuridad se hubiera apoderado de su hogar. Los objetos temblaban, y una presencia malévola llenó cada rincón. El terror se apoderó de don Manuel, quien se dio cuenta de que había desencadenado algo más allá de su control. Las noticias de sucesos inexplicables se extendieron por el centro histórico. Vecinos reportaban sombras danzantes en las calles, y el ambiente se volvía denso alrededor del Callejón del Diablo. La gente murmuraba sobre un mal antiguo que se había desatado, y la ciudad entró en pánico. María y Javier, sintiendo que la situación se les escapaba de las manos, buscaron respuestas desesperadamente. Se sumergieron en la investigación de antiguos mitos y leyendas, tratando de entender cómo cerrar el portal que don Manuel había abierto. A medida que profundizaban, descubrieron que la clave para contener la oscuridad residía en el libro maldito. Pero cada intento de enfrentar la verdad dentro de sus páginas los arrastraba más hacia un abismo de terror. La línea entre lo real y lo sobrenatural se volvía cada vez más difusa, y la ciudad estaba al borde del caos. La historia se convirtió en una carrera contra el tiempo, con María, Javier y don Manuel luchando contra las sombras que se cerraban a su alrededor. Con el aumento de las sombras y la creciente sensación de terror en el centro histórico, María, Javier y don Manuel se vieron acorralados. Satanás, o lo que sea que se hubiera desatado, parecía fortalecerse con cada intento de enfrentarlo. Desesperados, decidieron buscar ayuda en la iglesia cercana al Callejón del Diablo. Con el libro maldito en mano, llegaron a la parroquia y se encontraron con un padre dispuesto a escuchar su historia. El padre, un hombre de fe, escuchó con atención mientras relataban las sombras, los susurros y el terror que los perseguía desde la biblioteca. Al mostrarle el libro sin título, el padre sintió una extraña incomodidad, como si una presencia maligna se cerniera sobre ellos. Con precaución, el padre intentó abrir el libro, pero en el momento en que tocó las páginas, una fuerza oscura lo repelió. Un grito escapó de sus labios al sentir que su mano se quemaba. Los 3 testigos quedaron petrificados al ver la reacción del padre ante el libro. El sacerdote, recuperándose del dolor, explicó que algo poderoso y maligno residía en el libro. Algo que no podía ser enfrentado con métodos convencionales. Les advirtió que estaban lidiando con fuerzas más allá de su comprensión y que, para enfrentar al mal, necesitaban una fe y determinación más fuertes de lo que jamás habían imaginado. Con el fracaso de su intento en la iglesia, la sensación de impotencia se apoderó del grupo. Regresaron al Callejón del Diablo, donde las sombras parecían cobrar vida propia. Satanás, o la entidad liberada, ejercía un control aterrador sobre su entorno. María, Javier y don Manuel, ahora más conscientes de la gravedad de la situación, se enfrentaron a la posibilidad de que el mal que habían liberado era más grande de lo que podían manejar. La ciudad entera temblaba bajo la influencia de la oscuridad, y el Callejón del Diablo se había convertido en un escenario de caos y desesperación. La lucha contra el mal se volvía cada vez más ardua, y la ciudad entera se veía envuelta en una pesadilla que no parecía tener fin. La esperanza parecía esfumarse con cada intento fallido de contener a Satanás.
La pregunta ahora era, ¿lograrán encontrar una manera de enfrentar la oscuridad que se cernía sobre Guadalajara, o sucumbirán ante un mal que amenazaba con devorarlos por completo? La respuesta, aún oculta en la penumbra, aguardaba su descubrimiento. Con el fracaso en la iglesia, María, Javier y don Manuel sintieron que sus opciones se estrechaban. Decidieron hacer un último intento y buscaron a un experto en lo paranormal llamado Pedro. Le llevaron el libro maldito y le contaron toda la historia, desde el descubrimiento en la biblioteca hasta las sombras que los perseguían. Pedro, un hombre con experiencia en lo sobrenatural, escuchó atentamente y examinó el libro con cautela. Al ver la seriedad en sus rostros, les advirtió que estaban lidiando con fuerzas peligrosas y que no sería fácil enfrentarlas. A pesar de la advertencia, Pedro aceptó ayudarlos. Al ver el libro, frunció el ceño y les dijo que estaban en medio de algo mucho más complicado de lo que imaginaban. Acordaron encontrarse en el lugar donde todo comenzó, el Callejón del Diablo, a la 1 de la madrugada. Antes de partir, Pedro entregó a María, Javier y don Manuel unos amuletos de protección. Les explicó que estos objetos podrían ayudar a mantener a raya las fuerzas oscuras que enfrentaría. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras se preparaban para la confrontación final. Llegó la hora acordada y el grupo se encontró en el Callejón del Diablo, donde las sombras danzaban con más intensidad que nunca. Pedro, con una mezcla de determinación y preocupación en su rostro, indicó que era el momento de enfrentar lo que sea que se escondiera tras las páginas del libro. Se acercaron al lugar donde don Manuel había abierto el libro por primera vez. Las sombras se cerraron a su alrededor mientras Pedro, con gestos precisos, comenzó un ritual para intentar contener la oscuridad. La atmósfera se volvió más densa a medida que el reloj avanzaba hacia la 1 de la madrugada. El grupo, con los amuletos de protección en sus manos, se preparó para lo desconocido. La oscuridad alcanzó su punto máximo cuando el reloj marcó la hora acordada. De repente, el callejón quedó en silencio. Pedro, con semblante serio, anunció que habían ingresado a un terreno peligroso. La confrontación con lo sobrenatural estaba a punto de desencadenarse, y la ciudad entera aguardaba en la penumbra el desenlace de esta lucha entre el bien y el mal. Pedro, con un rostro serio, comenzó el ritual en el suelo marcando una cruz con alcohol y prendiéndola en fuego. La temperatura descendió bruscamente en cuanto la cruz se iluminó, revelando la presencia oscura que los envolvía. De las sombras emergió Satanás, una figura aterradora que hizo temblar a María, Javier y don Manuel. La visión de Satanás en persona provocó terror en los presentes, pero Pedro, con firmeza, les instó a no dejarse atemorizar. Les recordó la importancia de mantener la fe para superar lo que estaban enfrentando. Con un aire de determinación, Pedro comenzó a hablar en una lengua extraña, desencadenando la furia de Satanás. La lucha fue intensa. Pedro, con la ropa desgarrada y rasguños en la piel, se enfrentó al mal con una valentía que impresionó a todos. En un momento crítico, logró vencer a Satanás y lo selló de nuevo en las páginas del libro sin título. Cansado pero victorioso, Pedro les aseguró que el mal había sido contenido, pero que era crucial que el libro no cayera en manos equivocadas. Decidió llevarse el libro consigo, comprometiéndose a resguardarlo para evitar que otros pasaran por el mismo tormento que María, Javier y don Manuel. Con la oscuridad disipada y el callejón del diablo recobrando su tranquilidad, Pedro se despidió del grupo. Aunque agotados y marcados por la experiencia, María, Javier y don Manuel sintieron un alivio profundo al ver que la pesadilla había llegado a su fin. La ciudad, ajena a la batalla entre el bien y el mal que se libró en su corazón histórico, volvió gradualmente a la normalidad. Sin embargo, el recuerdo del callejón del diablo y el libro sin título perduró como una advertencia silenciosa sobre los peligros ocultos en lo desconocido. La experiencia dejó a los protagonistas con una nueva apreciación por la fragilidad de la realidad y la importancia de enfrentar los temores más oscuros con valentía y determinación. Aunque Pedro se llevó consigo el libro, el misterio y la incertidumbre persistieron, recordándoles que, en ocasiones, la línea entre lo real y lo sobrenatural es más delgada de lo que se puede percibir. Y así, con el callejón del diablo en silencio, la historia llegó a su conclusión, dejando solo ecos de lo que alguna vez fue una pesadilla palpable. Con el manto de la noche cubriendo el callejón del diablo y la oscuridad disipada, nuestros valientes protagonistas, María, Javier y don Manuel, quedaron marcados por la experiencia que desafió los límites entre lo tangible y lo desconocido. Mientras cerramos el capítulo de esta historia, quiero agradecerles por acompañarnos en este viaje a través del misterio y el terror. Pero antes de despedirnos por completo, quiero invitarlos a que se sumerjan aún más en las sombras del suspenso y lo paranormal. Carlos Mendoza les extiende una cordial invitación para que se suscriban al canal El Aullido del Miedo. Aquí encontrarán más relatos aterradores, exploraciones de lo desconocido,
Si disfrutaron de esta historia, déjenos saber dándole like al video y compartiendo sus pensamientos en los comentarios. Sus historias y sugerencias son la luz que guía nuestras narrativas, así que no duden en compartir sus propias experiencias o sus ideas para futuros relatos. Nos despedimos con el deseo de que las sombras de la imaginación sigan capturando sus sentidos y que el misterio continúe tejiendo su hechizo en cada rincón de sus vidas. Hasta la próxima, amantes del miedo.